Esta noche tenemos un tema muy interesante que espero que no los aburra, que no los incomode tampoco intelectualmente. Porque para hablar del futuro hay que entender el pasado. Para descubrir lo que va a venir hay que ver cómo se fue comportando la historia en el ayer. Es decir, descubrir los secretos del mañana requiere que conozcamos los secretos del ayer. Y para eso hay que buscar un poquitito la información que se divulga sobre mitos y sobre historias que forman parte de la historia religiosa, de la historia sagrada, pero de muchas religiones, no de una religión en especial, sino de muchas religiones. Entonces, un primer punto que voy a desarrollar brevemente es señalar que los mitos paganos, por ejemplo, esos mitos que algunos que hemos tenido curiosidad leíamos muchos años atrás, los mitos de la antigua Grecia, los mitos de la antigua Roma, la historia de los dioses y de los semidioses, todas esas narraciones que tienen elementos tan fantásticos, tienen una razón de ser, tienen un origen. Es decir, no son expresiones de la fantasía o de la imaginación de civilizaciones incultas, porque ni Roma, ni Grecia, ni tampoco Egipto, ni tampoco Babilonia, eran precisamente expresiones de incultura, eran todo lo contrario. Eran civilizaciones cultas, desarrolladas, avanzadas para su época. Pero siempre tenían aquellos hombres como los de hoy la capacidad suficiente para razonar y diferenciar entre lo que es real y lo que es absurdo, entre lo que es mera imaginación y lo que es imaginación fundada sobre la memoria de hechos reales. Así entonces, como en los cuentos infantiles, por ejemplo, uno descubre que tienen su origen en lejanos mitos, había mitos de antaño que han alentado la imaginación de las sectas de hoy. Por ejemplo, siempre se esperó en diversas culturas que los dioses iban a venir alguna vez a llevarse a los hombres justos en vísperas de las grandes catástrofes que podían sobrevenir sobre el planeta Tierra. Esa expectativa existía, porque como ustedes saben bien, los hombres de la antigüedad, los hombres de las primeras épocas de la civilización, contemplaban los astros y los fenómenos astronómicos, los explicaban en términos astrológicos, es decir, en templos de divinidades o de influencias que producían el bien o el mal. Y la ocasional visita de un cometa, por ejemplo, sobre todo si el cometa se acercaba mucho a la Tierra, daba origen a toda clase de hipótesis. Cuando Venus fue capturado por el sistema solar, no sé si ustedes recuerdan o si saben que Venus no formó parte siempre del sistema solar, sino que Venus fue un cuerpo, por supuesto un cuerpo celeste, un astro, un cometa, según lo definen algunos científicos, por ejemplo, en estudios que ha hecho la Universidad de Columbia y otras universidades en Estados Unidos. Venus fue un cometa, el núcleo de un cometa que pasó demasiado cerca del sistema solar y fue capturado por el sistema solar. Por eso su comportamiento difiere un poquitito del comportamiento de los demás planetas que forman parte del sistema. Y esto ha sido objeto de algunas charlas que ya tuvimos aquí hace 2 o 3 años, de manera que no voy a volver al tema. Pero lo que sí quiero recordarles es que cuando vino Venus, cuando Venus se acercó, esto aconteció, por supuesto, hace ya muchísimo tiempo, las civilizaciones primitivas que entonces poblaban el planeta vieron en Venus el símbolo de un dios con cuernos, de un animal con cuernos, porque Venus tenía 2 caudas, 2 colas, o aparentemente las tenía, simplemente porque sobre la cola del cometa se proyectaba la sombra de nuestro planeta Tierra. Entonces, esa esfera que por momentos se acercaba a la Tierra cada 52 años
y se mostraba con esas dos colas mientras era capturada por un largo proceso en el sistema solar, dio origen a religiones que encontraban en animales con cuernos un símbolo profundamente espiritual. Por ejemplo, el buey Apis, o por ejemplo, la vaca sagrada, o por ejemplo, el becerro sagrado de la cultura israelita. Es decir, todo lo que tenía dos cuernos hacía recordar la imagen de ese Dios que supuestamente les había visitado. Y como esa visita se reiteraba debido al simple fenómeno de traslación en el sistema, mientras iba siendo capturado, al principio cada 50 o 52 años, después espaciándose hasta que finalmente encontró su itinerario en el sistema, con algunas irregularidades que se han observado y que hemos comentado otras veces. Como esa visita se repetía, entonces la visita de Venus se asociaba con grandes catástrofes. Era necesario salvarse de las catástrofes. Era necesario pensar que ese mismo y misterioso Dios que traía eventualmente una cantidad de perturbaciones cósmicas, de perturbaciones meteorológicas y de perturbaciones propias de los mecanismos sísmicos, es decir, frecuencias de terremotos y otras desgracias, al imponer cierto temor se buscaba una vía de escape, que ese Dios nos libere, ese Dios que viene cada tanto, que quite de nosotros el peligro de ser destruidos. Así nacieron muchas culturas religiosas, muchas civilizaciones, muchas maneras de pensar que están reflejadas en literatura común y silvestre que ustedes pueden conseguir en la librería Ross o en cualquier otra librería cuando se publican libros sobre la historia mítica del planeta Venus. Bueno, posteriormente aparece el fenómeno del pueblo judío cuando estuvo prisionero, cautivo en Egipto durante 400 años. Creo que la mayoría de ustedes sabe que el pueblo judío fue primeramente una familia. Fue la familia del famoso patriarca Abraham. Él y toda su descendencia, Isaac, su hijo, Jacob, su nieto, fueron multiplicándose y en épocas de un tiempo de hambre, de hambruna, de miseria en Medio Oriente, buscaron refugio en las costas del Nilo, aprovechando que el Nilo garantizaba cultivos abundantes y comida abundante también. Todo lo que se necesitaba para alimentarse estaba en Egipto. Ellos fueron a Egipto y al principio poblaron una región, la región de Gosén, donde gozaron de toda la libertad necesaria porque, como eran relativamente pocos, era un pueblo inofensivo, un pueblo migrante. Emigraba de un lugar e inmigraba en otro, migrante. Llegaron a Egipto y se quedaron allí, hasta que al multiplicarse provocaron el temor de los gobernantes de Egipto y entonces los condenaron a la esclavitud. Algunos suponen que durante esos 400 años de esclavitud se construyeron las pirámides. Otros dicen que no coinciden las fechas. Para el caso no interesa. El hecho es que ellos estaban allí. Cuando la esclavitud se hizo notar, ellos comenzaron a esperar que el Dios Yahvé, el Dios de ellos, el Dios que suele mencionarse con el nombre de Jehová, especialmente en algunos grupos que andan aquí en Rosario, los Testigos de Jehová, grupos así, el Dios Yahvé llegase para liberarlos de la esclavitud. Y entonces allí entra algo que mucha gente llama mito, y que otra gente llama leyenda, y que otra gente llama historia real, pero con connotaciones sobrenaturales, porque llega un día en la historia de ese pueblo en que se le advierte que debían pintar con la sangre de un becerro las puertas, los dinteles, para marcarlos de manera, decía la instrucción que está en la Biblia judía, en el Antiguo Testamento, que cuando pasara el ángel de Yahvé sobre Egipto para destruir cada familia egipcia,
el ángel de Yahvé no tocara a las familias que estaban protegidas por la señal de sangre. Es decir, se les daba una promesa de protección. Como hemos explicado muchas veces en estas charlas, la palabra ángel, la expresión que nosotros conocemos con el nombre de ángel, en hebreo, en el hebreo de la época de Egipto y en el hebreo posterior también, es melek o malak, que quiere decir mensajero. El mensajero es más que un sustantivo, hemos explicado muchas veces, es un adjetivo que se refiere a una función determinada. El mensajero puede ser una persona, puede ser también una tormenta, puede ser un terremoto, puede ser llama de fuego. La misma literatura sagrada dice que un ángel puede ser una llama de fuego. Es decir, ángel, melek, malak en hebreo era un mensajero de parte del gobierno superior del universo que venía a liberar a los judíos esclavos para que pudieran salir de Egipto. Y esto, según la historia, acontece. Ustedes le preguntan a cualquier rabino. Yo tenía unos amigos rabinos que estaban acá en la sinagoga, pero se fueron eso, cuando yo era joven. Ahora no he podido charlar más últimamente con ningún rabino, excepto en algunas charlas en el Incucay para hablar de trasplante de órganos. Pero cuando yo conversaba con ellos, incluso ellos me regalaron un libro antiguo de la literatura genuina hebrea que coincidía con la Biblia, diciendo que ellos creen realmente que por un milagro sobrenatural, una fuerza descendiente del cielo, que se llama el ángel de Jehová en la Biblia, o el ángel de Yahvé, o el melek de Yahvé, pasó y destruyó puntualmente, taxativamente, familia por familia de los egipcios, matando a sus hijos primogénitos, y que ellos fueron liberados por la marca de la sangre de esa catástrofe que tuvo connotaciones no solamente familiares, no solamente de muerte, sino de tremendas plagas, esas famosas 10 plagas de Egipto, que incluían la sombra absoluta, la noche en pleno día, la caída de trozos de carbón ardiente como si fuera granizo cósmico, etcétera, un proceso tremendo de cosas raras que siguen en la historia. Si ustedes vieron la película Los 10 Mandamientos o la Biblia, no me acuerdo qué película era, siguen ellos en la historia, lo pueden ver todavía en Disneylandia, porque allí hay una perfecta imitación. Llegan al Mar Rojo, el mar se abre, sopla un fortísimo viento, el mar se abre y pasan a través del mar y se liberan. Esto era la descripción de un fenómeno que evidentemente fue real, y así lo afirma la literatura, la historia del pueblo hebreo. Pero lo que quiero señalar es que este detalle histórico, que alguno de ustedes puede ser escéptico y decir no es real, tiene todo el derecho, porque yo no tengo ninguna prueba, no tengo ningún video que se haya filmado en aquella época, no hay ninguna fotografía, ninguna evidencia. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Yo les digo que la literatura, la historia afirma que eso ocurrió así. Pero a mí no me interesa discutir ese tema ahora. A mí lo que me interesa es señalar el precedente. El precedente era que el Dios liberaba al pueblo esclavo a través de una protección especial. Entonces esto queda en la mentalidad semítica. Es decir, esto que algunos llaman mito y que otros llaman historia, queda en la mentalidad semítica. Queda no solamente en Israel, queda en otras civilizaciones y en otras culturas también, en términos no del pasado, sino de una expectativa futura. Y fíjense ustedes, yo tengo acá una Biblia que contiene las dos Biblias, la Biblia judía y la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Me traje una Biblia grande porque yo soy medio corto de vista, no para ver el libro, sino para ver la letra. Fíjense ustedes, en la famosa profecía de Isaías, Isaías fue un dirigente religioso de 700 años antes de Jesucristo. Él resucita el mito. Y hablando del futuro, hablando de lo que va a ocurrir, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas,
escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Le está diciendo, pueblo, refúgiate, porque van a llegar tremendas catástrofes sobre el planeta. Y él hace descripciones más largas, yo no los quiero cansar y además tal vez no les interese mucho, pero él describe una cantidad de cosas impresionantes cuando habla de lo que puede acontecer y entonces va diciendo que la tierra será destruida, que temblará la tierra, que morirán sus habitantes y que solamente un grupo especial que él llama el pueblo de Yahvé, no los testigos de Jehová, no tengo ningún prejuicio contra los testigos de Jehová tampoco, simplemente que no son santos de mi devoción. Pero lo que dice aquí, que los seguidores del Yahvé de antes iban a protegerse, iban a huir, no iban a estar en el momento de la catástrofe, que es repetir 800 años después el mismo mito. Pasan 700 años más y aparece Jesús. Y entonces Jesús repite lo que la gente llama mito, lo vuelve a repetir. Por ejemplo, yo leo por acá, creo que está en el capítulo 21 del libro de Lucas, dice, capítulo 21 en el párrafo 36, dice, vigilen, estén alertas en todo tiempo, recen, para que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y entonces describe un montón de cosas similares a las que están descritas en la historia de Egipto, similares a las que están descritas en la historia del profeta Isaías, y aparecen de nuevo cada periodo de 700 años. Se van repitiendo, curiosamente, creando una cierta expectativa que va coincidiendo con lo que algunos otros profetas contemporáneos que nada tienen que ver con el cristianismo o dentro del cristianismo también están anunciando después. Pero se muere Jesús, resucita, se va, según la convicción cristiana. Y entonces aparece San Pablo. Y San Pablo, curiosamente, dice exactamente lo mismo, pero lo describe de una manera muy llamativa. Dice lo siguiente: un día nuestro Señor vendrá con voz de mando, con voz de Melec, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos resucitarán, y los que quedemos, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice San Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora, lo que dice San Pablo es esto: va a venir sobre este mundo una destrucción final y previamente Dios va a venir a buscar a los suyos y se los va a llevar con él. Lo mismo que se decía en Egipto, lo mismo que decía Isaías, lo mismo que enseñaba Jesús, lo mismo creía San Pablo. Yo les contaba a ustedes el año pasado que fui a visitar, no sé si recordarán, muchos de ustedes no estaban, al doctor José Rociano Holder en Lima, en Perú, un gran maestro del ocultismo latinoamericano que falleció el año pasado, mejor dicho este año, hace pocos meses falleció. Firmaba sus libros con el seudónimo Josip Ibrahim. Él tenía convicciones filosóficas y religiosas con las que yo no coincido, pero que respeto profundamente. Y en el curso de la conversación me dice exactamente lo mismo. Usted sabe, Liberty, que yo creo que un día gran parte de la humanidad será arrebatada, será sacada de aquí. En la imaginación de él, por eso digo que no coincido mucho con él, eran, decía él, una flota de platillos volantes enormes. Eso que todavía no se había estrenado la película El Día de la Independencia, ¿no? Pero él pensaba que en una cantidad de platillos volantes
gran parte de la humanidad sería arrebatada y llevada a otro sector, decía él, del sistema solar, a otro planeta, porque este planeta supuestamente estaría condenado a ser destruido y a morir. Bueno, yo no coincidía mucho con lo de los platillos volantes, pero me llamó la atención. Le digo, usted repite la misma historia que viene mencionándose, o para redundar, repitiéndose desde los mismos orígenes de la cultura humana. En el mito, en la leyenda, hay siempre esa idea en muchos sectores, en esos sectores místicos, de la posible desaparición simultánea de millones de seres humanos. Eso se le llama la hipótesis o la teoría, o si prefieren la tesis, lo que ustedes quieran, del arrebatamiento. Un gran sector de la humanidad quitado de la población del planeta. Ahora, si ustedes hubieran visto al doctor José Rociano Holder, se darían cuenta que no estaban hablando con un delirante, porque el doctor Holder era un jurisconsulto, era constitucionalista en el Perú, era un hombre de gran prestigio en los campos de la ciencia, de la literatura, en el orden también, en el aspecto legal como abogado. Tenía un límpido origen y una sana trayectoria según la gente que lo describía, y por lo menos lo que daba la impresión es que no estábamos frente a una persona que tenía algún tipo de enfermedad mental. Es que uno se pregunta, ¿realmente va a ocurrir eso? Si es que va a ocurrir, tiene que haber ocurrido. Porque la humanidad no elabora sus mitos o sus historias o sus leyendas o su literatura religiosa o su literatura fantástica o sus libros sagrados de diversos cultos si no tiene una experiencia previa. Porque todo lo que se escribe en relación con el futuro ha ocurrido alguna vez en el pasado. Así dice, por ejemplo, uno de los famosos libros del Antiguo Testamento judío, el libro del Eclesiastés: nada es nuevo bajo del sol. Todo lo que ocurre ya ocurrió, todo lo que va a ocurrir ya pasó. Entonces quiere decir que alguna vez la raza humana fue salvada de alguna catástrofe. Que alguna vez hubo catástrofes que dieron origen a que los africanos, los chinos, los asiáticos, los indígenas aztecas, mayas o incas, los grupos de las pequeñas islas del Pacífico coincidan, porque no tenían medios de comunicación o de información, no tenían ni siquiera un elemental sistema de radio de onda corta, que ya no se usa desde que está Internet y todo lo que lo sustituye, los satélites, etc. ¿Por qué coinciden? A veces se dice, mire, me dice alguna gente, lo que pasa es que, por ejemplo, los libros sagrados del cristianismo son copia de los libros sagrados de los babilonios. Bueno, está bien que coincidan, pero lo que me llama la atención es que no solo coinciden con los babilonios, coinciden con los chinos, coinciden con los del supuesto continente llamado Lemuria, que estaba aquí en las vecindades de la región de la isla de Pascua. Coinciden con la literatura supuestamente originada en el continente de Atlántida, que desapareció ahí, que unía prácticamente o acercaba a Europa y América del Norte. Coincide con las leyendas más primitivas de tribus que han cultivado otra cantidad de cosas aparentemente extravagantes que tienen que ver con sus hechizos o con sus magias, pero en todos los lados se habla de una catástrofe y de una liberación. Y cuando uno empieza a escarbar los libros, a mí me gusta mucho, yo tengo un gran respeto por la Biblia, porque la Biblia puede ser objetada desde muchos ángulos, cualquiera puede objetar cualquier libro, pero sin embargo es un documento histórico. Y la Biblia habla ya de un personaje de los primeros tiempos de la humanidad llamado Enoc, que dice el Antiguo Testamento, caminaba con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O habla de un personaje llamado Elías,
un profeta llamado Elías, que iba caminando con su ayudante Eliseo y repentinamente viene, dice la Biblia, claro, con el lenguaje de aquella época, no dice viene un avión F-15 o un jet 747, sino que dice, viene un carro de fuego y se lo lleva a Elías. Después dice, y Jesús estaba hablando con los discípulos, y entonces en la dogmática católica o protestante se describe, es el fenómeno de la ascensión. Bueno, pero lo que dice la Biblia es que fue arrebatado por una nube. Claro, es el lenguaje que tiene la Biblia a mano, y se lo llevó. Y las coincidencias se dan también en otros personajes religiosos, pero también se dan en las historias. Uno dice, el diluvio lo inventaron los sumerios, o quien haya sido que lo inventó. Pero lo que pasa es que cada cultura tiene una descripción del diluvio y una descripción de un sector que se salvó del diluvio. Y cuando uno empieza a leer cómo fue el diluvio, descubre, por ejemplo, en los documentos antiguos que en ninguna parte se habla de lluvia. La lluvia es digamos, una visita ocasional en el diluvio. El diluvio es descrito de otra manera. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo lo describe la Biblia judía. Porque muchas veces la ingenuidad de la gente, gente que por supuesto nosotros en este centro cultural respetamos muchísimo, porque aquí no venimos a hacer dogmas, ¿no? Cuando se describe el diluvio está descrito en el famoso libro de Génesis. Está toda la historia del arca de Noé, que ha merecido a veces tanta crítica, tanta censura, tanto humorismo. Pero aquí dice que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Pero si lo leemos, vamos a leerlo cómo estaba escrito así. Dice el relato bíblico: en el año 600 de la vida de Noé, dice el libro de Génesis en el capítulo 7, el párrafo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fíjense, está marcada la fecha en un calendario, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Que yo sepa, el abismo no está arriba, el abismo es abajo. El abismo es donde está el mar. Aquí se habla de un desplazamiento del mar sobre la tierra. Y también dice que llovió. Y si el mar se desplaza, el mar se puede desplazar por un maremoto, pero si el maremoto es grande y el movimiento de la tierra sufre alguna influencia exterior, por ejemplo, como podría haber sido la proximidad de un cometa del tipo de Venus cuando todavía era cometa, y hubiera sacudido un poco al planeta, hubiera torcido un poco su eje, por inercia el agua salta sobre las montañas, no hace falta que llueva para cubrir la Aconcagua. Pero en las cumbres del Himalaya y en las cumbres de los Andes se encuentran a veces peces de agua salada. Por supuesto, lo que se encuentran son restos de miles de años de antigüedad. Entonces, cuando nosotros encontramos estas huellas, lagos salados en la altura, huellas de animales que jamás pudieron vivir en esa región, uno puede suponer un tremendo maremoto aparece y el agua del abismo salta sobre la tierra y destruye gran parte de la civilización, de la cultura, de la humanidad. Más todavía, el relato dice que después del diluvio, después de la sucesión de acontecimientos que se describen, dice que Noé, uno de los sobrevivientes del diluvio, miró hacia arriba y descubrió el arco iris. Y esto tiene mucha importancia porque para que se vea el arco iris hace falta que el eje de la Tierra se haya desviado. Es decir, antes
de la fecha del diluvio no se veía el arco iris y no ocurrían algunos fenómenos con respecto a las estaciones, la sucesión del verano, del otoño, del invierno, de la primavera, de la manera que lo estamos viviendo nosotros ahora, y el año no tenía la misma extensión, sino que era posiblemente más corto. Entonces, en los estudios que ya hemos hecho, los cuales no quiero repetir ahora, pero que son abundantes, los podemos repetir algún día que ustedes quieran, la Universidad de Columbia demuestra que el desvío del eje terrestre provocado por la vecindad de un cuerpo sideral que puede haber causado ese tipo de influencia, provocó el salto de las aguas desde el abismo como un maremoto gigantesco que nosotros conocemos con el nombre de diluvio. Hubo gente que se salvó. Según la literatura sagrada, se salvó una familia. La historia es de un arca. A veces aparece la misma historia en otras culturas. Puede ser coincidencia, puede ser porque todas tienen el mismo origen. La tierra vuelve a poblarse y todos conservan ese recuerdo. Un recuerdo de búsqueda de protección. Entonces piensen ustedes lo siguiente. Vamos a mirar un poquitito en estos minutos que nos restan. Yo voy a terminar puntualmente, no se aflijan, antes de las 9:30 ustedes se puedan poder ir. Si esto tiene alguna razón de ser, esa expectativa. Yo me atrevo a decir, creo que ustedes, los que siguen viniendo aquí desde hace 3 años, me conocen bien, puedo tener cualquier tipo de errores, pero me parece que soy un hombre sensato, un hombre normal, no un hombre brillante, pero un hombre común y silvestre, sin muchos problemas patológicos. Yo creo sinceramente, primero, que el universo no está habitado solamente por nosotros. Creo que sería muy egoísta, hasta diría muy ingenuo de nuestra parte, suponer que en este inmenso territorio donde miles de millones de galaxias, es cada galaxia un barrio estelar poblado a su vez por miles de millones, por no decir de millones, de millones, de millones de estrellas, en este tremendo universo cuyas dimensiones no alcanzamos a concebir, ni las teorías tampoco. Einstein decía que el universo era curvo, podía haber dicho otra cosa porque no hay manera de demostrarlo. Nadie pudo llegar jamás a los confines del universo. Nadie podría, por lo menos en las condiciones actuales, llegar ni siquiera a recorrer el sistema solar en el curso de la vida humana, a menos que la tecnología cambie las cosas. Es difícil suponer que nosotros somos los únicos habitantes, los únicos seres vivientes, que el único fenómeno de la vida como la nuestra se da acá en el planeta Tierra, y que nosotros somos lo mejor que pudo producir la evolución, porque si nosotros somos lo mejor, entonces la evolución no ha demostrado que ha tenido mucho sentido. Yo pienso que no. Fíjense ustedes que desde tiempos inmemoriales el hombre ha pensado que no solo hay fenómenos cósmicos que afectan la historia y que producen hechos que son casi sobrenaturales, como que se abrieran las aguas del Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel, o que hubiera un día de oscuridad tremenda, o un día prolongado donde no se ponía el sol, aparentemente, porque lo que se detenía era el curso de la velocidad de la Tierra, o lo que se reducía. No solamente eso, sino que toda la literatura antigua coincide, algunos en describir esos semidioses de los que hablábamos al principio, otros en describir extraños personajes que han venido, los personajes llamados Nefilim, venidos de lo alto, los que son descritos como gigantes, los que son descritos como ángeles, los que aparecen en la historia y son hasta reproducidos en monumentos que se encarga de investigar la arqueología y que aparecen en diseños en las pirámides o diseños en algunos de los templos sagrados de las culturas más remotas. Entonces es de suponer que sí, matemáticamente es posible, lógicamente también es posible, religiosamente también. Libros como el Antiguo Testamento judío
ya decían hace miles de años que había otros seres que por ahí se les llama hijos de Dios, por ahí se les llama ángeles. En el libro de Job, por ejemplo, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia judía, dice que los hijos de Dios cantaban de alegría cuando Dios creaba la tierra, cuando Dios la fundaba. Hay expresiones así, muy curiosas. Jesucristo decía, por ejemplo, un pastor de ovejas tenía 100 ovejas. Una oveja se perdió y el pastor fue a buscarla. Y decía, fue a buscarla, ¿por qué? Decía, porque se había perdido, porque las otras 99 no se habían perdido y no necesitaban de arrepentimiento. Ahora Jesucristo enseñaba que todos nosotros necesitamos arrepentirnos de algo. Entonces, si él decía que había 99 que no necesitaban arrepentimiento, todos los investigadores de la literatura antigua, los padres primitivos, la gente como San Agustín, o cualquiera o Santo Tomás, o aquellos teólogos de la antigüedad decían, si Jesucristo hablaba de 99 seres, hablaba simbólicamente, que no habían cometido pecado nunca y que no estaban en la tierra, Jesús decía, esta es la tierra perdida, este es el mundo perdido. Es decir, este es un mundo perdido en el medio del cosmos. Y entonces por eso tiene un destino dudoso. Cuando uno ve a través de las pantallas de televisión, por ejemplo, toda la inestabilidad, toda la inseguridad de nuestro planeta, no solamente en el orden de los terremotos, sino en el orden de las cosas que hacemos los hombres. Ayer se le ocurrió a Corea del Norte disparar un misil que podía tener una carga nuclear tranquilamente, porque son aliados de China. Se cayó cerquita entre Corea del Sur y Japón, dijeron, fue una casualidad. Si hubiera ido un poquito más lejos, estaríamos hoy en una guerra nuclear. Vez pasada un submarino ruso se encontró con el mismo problema y todas las fuerzas que estaban radicadas en el Pentágono, es decir, no los ejércitos, sino los altos jefes que manejan toda la potencia nuclear de Estados Unidos, estaban a punto de reaccionar en contra de Rusia. Es una historia que se ha repetido muchísimas veces. Se dice que ahora la falta de control técnico en Rusia por carencia de recursos, como ustedes ven por la crisis que está viviendo ahora, pone en peligro la historia de la humanidad, pone en peligro la supervivencia nuestra, puede destruir en algún momento dado nuestro planeta. Entonces, ¿por qué no pueden preocuparse seres que están fuera de nuestro planeta? Yo, honestamente, yo creo en Dios. Y creo que Dios es el gran jefe, es el soberano del universo. Es el que controla la historia, el que dirige la historia, el que sabe la historia. Él sabe en qué dirección nosotros nos vamos encaminando. Y cuando uno lee estos libros, que podemos objetar o no, que podemos ponernos en duda si queremos, pero que nos van diciendo algunas cosas que son sumamente graves. Por ejemplo, nosotros hablamos del recalentamiento del planeta. Hoy me llamó mi hermana, tengo una hermana que vive en California, vive ahí cerca de un pueblo que se llama Hemet, a poca distancia de San Diego. Me dice mi hermana, ¿vos sabés cuánto tenemos acá de temperatura en grados centígrados? No en Fahrenheit, sino en centígrados. 45 grados en este momento, decía mi hermano. El recalentamiento del planeta es un hecho real, es un hecho que está provocando el derretimiento del hielo de los polos, que va causando una cantidad de problemas climáticos, que pasan cosas como la corriente del Niño, por ejemplo, y ahora la llamada corriente de la Niña, etc. Pero dice aquí, por ejemplo, entre las profecías, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Pero esta no es la única catástrofe. Es decir, el recalentamiento sigue, dice la literatura sagrada.
sigue. Ahora, cuando ellos escribían esto, los autores de esto, los intérpretes humanos, los que decían recibir de Dios la información, no tenían la menor idea de lo que estaban diciendo. El fenómeno del recalentamiento del planeta, por ejemplo, para ellos era una cosa totalmente desconocida porque no tenían ni los medios para comprobar razonablemente la temperatura que estaban sufriendo ahí o en otro lugar, ni podían hacerlo comparativamente, ni podían imaginar las consecuencias, ni sabían que había un polo sur y un polo norte y que los hielos podían derretirse, y tenían que basarse en leyendas, en informaciones fragmentarias y en algunas ideas remotas que habían llegado de algunas culturas o civilizaciones quizás desaparecidas. Y entonces van comentando cosas y todos coinciden: cuando se agraven estas cosas, cuando se multipliquen los terremotos, cuando se multiplique la violencia, cuando el hombre se sienta inseguro, cuando empiezan a deteriorarse no solamente el planeta, sino la cultura, la civilización, cuando empieza a multiplicarse la inseguridad, entonces todos estos grupos coinciden. Parte de la humanidad será arrebatada para ser librada de ese tremendo momento. Yo les leía recién unas palabras interesantes de Jesucristo. Él decía también la misma cosa. Dice: vigilen, decíamos recién, ¿se acuerdan? En todo tiempo, para que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y las cosas que vendrán están descritas de una manera muy simple, pero muy impresionante también. Se levantará etnos contra etnos. Etnos es pueblo, no es país. Es decir, sectores de pueblo, división de los pueblos. También nación contra nación, reino contra reino. Es decir, habrá luchas entre grandes potencias, habrá grandes terremotos, habrá hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo, habrá angustia, habrán señales en el sol. Estoy leyendo San Lucas capítulo 21, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, angustias de la gente, confusión a causa del bramido del mar y de las olas. Desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos, en el griego uranos, es decir, se refiere a poderes similares a los que desencadena una guerra nuclear. Claro, uno dice el lenguaje. El lenguaje es de aquella época. Ellos en aquella época no tenían cómo explicar las cosas, cómo decirlo en el idioma técnico que nosotros tenemos hoy. Yo me acuerdo del famoso científico Jacques Vallée, francés, que trabajó con la NASA un tiempo, no sé si vive todavía, pero él era un experto en observar los fenómenos cósmicos y entonces también guiar a la NASA en sus experimentos. Y Jacques Vallée decía: si el emperador Carlomagno alrededor del año 1000 hubiera visto volar un jet, ¿cómo lo hubiera descrito? No tenía las palabras para hacerlo. No tenía ninguna palabra. Carlomagno hubiera dicho: voy a consultar a un científico. Entonces preguntaba a Jacques Vallée: ¿y qué científico tenía Carlomagno para que lo pudiera asesorar? ¿El astrólogo? Podía llamar al astrólogo, al brujo. ¿A quién podía llamar? No los tenía tampoco. Entonces se tenía que conformar y decir: vi, qué sé yo, una cruz que volaba. Vi una cruz que volaba. Y a lo sumo diría, y hay un alarido de queja. Y entonces dirían que es una aparición misteriosa de Jesucristo, por ejemplo. Inventaría. Cuando no sabemos, inventamos. Cuando inventamos, creamos el mito. Cuando creamos el mito, disfrazamos una verdad, pero la verdad sigue existiendo. Le hemos pasado una mano de pintura para adaptarla a nuestra cultura y a nuestra mentalidad. Por eso el hombre de hoy se niega a aceptar cosas que pueden ocurrir. Porque tenemos que meterlas dentro del molde de nuestra cultura, en el molde de la civilización a la que pertenecemos y del lenguaje que se maneja cotidianamente. Y no podemos salir de ahí porque nos faltan las palabras para describirlo, para describir cualquier otra cosa. Cuando el famoso escritor, respetable filósofo y profundamente ateo, Voltaire, decía que el milagro es la violación de las leyes de Dios.
decía él, era ateo, lo decía irónicamente. Y dice, y Dios nos da un mal ejemplo porque viola sus propias leyes. Y él quería haber dado un argumento muy poderoso. Y entonces alguien le contestó simplemente, Voltaire, no. Lo que pasa es que las verdaderas leyes de la naturaleza no las conocemos. Las leyes que nosotros hemos elaborado son nuestra interpretación de la realidad a la luz de los límites de nuestros sentidos. Nada más. Cuando nosotros decimos creo en la ciencia, bueno, yo creo en la ciencia, de verdad que creo en la ciencia. Yo creo en la ciencia porque la ciencia siempre está reconociendo que las verdades que conocemos son aquellas que por ahora podemos interpretar como axiomas, tal vez, en el presente estado de nuestro conocimiento, porque el físico Simon Newton hace un siglo dijo que jamás podía volar un aparato más pesado que el aire, y Simon Newton era lo más grande en física en su época, y se equivocó. Pero Simon Newton, si hubiera vivido y hubiera visto los aviones, no se habría asombrado tampoco, porque la ciencia siempre va a avanzar, de manera que lo que hoy parece imposible, es posible. La ciencia no puede negar la existencia de Dios. Y no puede negar que a Dios se le ocurra un día, bueno, estos van a destruirse en el planeta, voy a salvar a todos los que me busquen, los que crean en mí los salvo. Y si Él es el gran jefe del universo, ¿por qué le voy a negar el derecho a hacerlo? Tiene el derecho a hacerlo. Y si nosotros somos un planetita perdido con una cantidad de cosas raras, necesitamos volver como el hijo pródigo y salir de donde estamos. A veces me preocupa, y termino ya, me preocupa este problema no solamente desde el punto de vista de analizar el futuro, como lo hago cada vez que charlo con ustedes, sino también del presente. Digo, ¿dónde estamos y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque esto no funciona. ¿De qué vale tener todo lo que tenemos científicamente, tecnológicamente, si uno llega a su casa y le meten 3 balazos simplemente porque no le da 5 pesos o 50? ¿Qué vale ser tan técnicos, tan evolucionados en el conocimiento del mundo que nos rodea y no haber evolucionado en el conocimiento de nosotros mismos, en el vernos adentro, el de ver allí donde están todos los dramas? Porque si el hombre de las cavernas era incivilizado, por lo menos tenía una virtud: iba con un garrote y mataba a uno o dos, y de a uno. El de ahora arroja una bomba nuclear y mata a 300.000 y todavía se queda contento del hallazgo que ha logrado. Es decir, si Dios se propone destruir este planeta y sacar a su gente, yo prefiero estar entre la gente que Dios saque. Y yo muchas veces se lo digo a Dios: no sé cómo lo vas a hacer, Dios, asunto tuyo. Pero si tengo que pasar por ese tema, tengo una profunda curiosidad. Y de esa curiosidad vamos a hablar otro día, la curiosidad del futuro, porque es uno de los desafíos que nos plantea la ciencia de hoy y la investigación, este tipo de investigación que estamos haciendo con toda la audacia mental adecuada para preguntarnos si esto en realidad es superior a lo que nosotros podemos imaginar. Muchas gracias por habernos escuchado y buenas noches a todos.